nuestro equipo lo arriesga todo, adentrándose en el mundo salvaje para llevarles lo que ocurre en la vida de los más feroces depredadores. El líder de la manada está frente a un grupo de cachorros. Le toca enseñarles para que sepan cómo enfrentar este mundo salvaje. De pronto alguien desafía su autoridad. Y eso es algo que no quedará sin consecuencias. Estamos por presenciar la reacción de un depredador. Los inexpertos cachorros no pudieron prever la reacción de un depredador adulto. Su ataque es certero y brutal. Descarga su furia contra los jóvenes para recordarles quién manda. Aprovecha de practicar algunas técnicas de conquista, recordando sus días de macho joven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno verles un domingo más. Hoy estamos cerrando la serie Depredadores. Hemos hablado acerca de las relaciones egoístas masoquistas. Hemos dicho que entre los múltiples papeles que las personas asumen en su hogar, están aquellos que asumen el papel de perseguidores, se muestran egoístas, manipulan, mienten, estafan, hieren a los demás. Unos los hacen sin conciencia, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Son el 40% de la población. Se le llama egoístas moderados. Hay otro 40% que sí sabe lo que está haciendo. Todo lo que hace, sus actitudes egoístas lo hacen intencionalmente. Y hay otros que, aunque saben lo que están haciendo, no sienten ningún tipo de culpa. A eso los llamamos los egoístas severos, y son los verdaderos sociópatas de nuestra sociedad. Hablábamos también que el egoísmo es prácticamente la base de todos nuestros defectos del carácter, de todo lo malo que pueda existir en nosotros. Y cuando yo reconozco mi propio egoísmo, entonces tengo una visión más clara para reconocer el egoísmo que hay en los demás. Ahora, miramos dentro de todo lo que hemos visto que la única manera en la cual podemos zafarnos de llegar a ser egoístas es examinando nuestro resentimiento. Cuando venimos de un hogar donde nos maltrataron, donde actuaron con egoísmo, y quizá tú tuviste un padre abusivo, un padre que golpeaba a tu mamá, o un padre que te hizo sentir muy baja autoestima cuando niño, o un papá que en su egoísmo solo trabajó y construyó su vida y te ignoró, o un papá que se fue cuando tú eras un niño y abandonó a tu mamá por otra mujer, o una mamá que engañaba a tu papá o que era una deudora compulsiva, en fin. No sabría cuál es la condición en la cual tú viviste en tu hogar de crianza. Sea cual sea, el egoísmo produce resentimiento, y el resentimiento nos hace personas más egoístas. En medio de esto, comprendemos que la opción correcta es el perdón. Pero no sé ustedes, pero a mí me ocurrió que cuando pensaba en perdonar lo que mi papá o lo que mi mamá me habían hecho en mis años de infancia, me preguntaba, bueno, pero ¿cómo en realidad se perdona? También me preguntaba, ¿cómo sé si ya perdoné? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Cómo sé si ya perdoné? Porque muchas veces recuerdo nuevamente lo que me hicieron y me vuelvo a sentir mal. Y aunque yo dije que ya lo perdonaba, ¿acaso no debería olvidar lo que me hicieron? ¿Qué tal si la persona a quien perdono aún continúa viviendo conmigo y es un ofensor repetitivo? En otras palabras, lo perdoné, pero sigue haciendo aquello por lo cual le perdoné. ¿Qué hacer en ese caso?
¿Qué tal si es una persona con la cual ya no tengo contacto y ni siquiera sé cómo volverme a poner en contacto con esa persona? ¿Puedo perdonar a una persona con la cual no puedo ponerme en contacto? Pero ¿qué tal si sé quién es esa persona, dónde está esa persona, dónde vive esa persona, pero no soporto la idea de volverme a poner en contacto con esa persona? ¿Qué tal si la persona ya murió? ¿Cómo perdona uno a una persona que ya murió? Ante el abuso, comúnmente la gente tiene entonces dos alternativas. Una alternativa es convertirse en un masoquista. Es por eso los niños que sufren abusos de sus padres, y no saben la cantidad de niños que sufren abusos físicos de sus padres, y ellos sienten que esto se debe a que ellos se portaron mal y que deben ser tan malos que por eso sus padres los tratan de esa manera. He visto niños en el hospital pediátrico con las manos quemadas. Y recuerdo una vez, le pregunté al médico, ¿y cómo se quemó las manos este niño? Bueno, contaron una historia, pero a la larga supimos que había sido su mamá quien le quemó las manos. Otros niños cuyos padres le queman la boca, otros niños que llegan al hospital fracturados. Conozco a un hombre, un amigo cuyo ojo no ve de un ojo porque su mamá en un ataque de rabia le lanzó un objeto contundente y le vació el ojo. ¿Cuántas historias de este tipo de abuso no hemos escuchado nosotros alguna vez? Ahora, ¿sabe qué piensa un niño? No está pensando, bueno, mi mamá me hizo eso porque mi mamá es una abusiva, porque mi mamá no tiene límites, porque mi mamá es una egoísta. No, el niño piensa, yo estoy haciendo daño, yo soy malo, y como yo soy malo, a mí me hacen esto. Si se crece con falsa culpa cuando eres adulto, entonces te conviertes en un masoquista y eres el tipo de mujer que piensas que todos los hombres que has tenido te han golpeado porque tú los incitas. O eres el tipo de hombre que piensa que todas las mujeres te han engañado porque tú provocas eso, produces eso y te expones a que los demás te dañen. Así que hay un camino, se llama el masoquismo. Hay otro camino que es el camino del egoísmo. Es convertirte tú en un depredador, en un odioso, en un egoísta que ahora le hace daño a los demás. ¿Por qué? Porque copias el patrón de tus padres. Y hemos mirado en esta serie la historia de un hombre llamado Abraham, su hijo Isaac, y luego llegamos a la historia de Jacob. Y hemos visto cómo el mundo estaba hecho un desastre y Dios eligió arreglar todo el desastre que había en el mundo. Así que toma a este hombre llamado Abraham. El mundo había olvidado a Dios, recuerden, Adán y Eva. Luego el mundo se volvió un caos y vino el diluvio y Noé y sus 3 hijos volvieron a poblar la tierra, pero el mundo volvió otra vez a convertirse en un caos. Quisieron construir una torre llamada la Torre de Babel. Dios repartió las lenguas, se dispersaron por el mundo, pero comenzaron a adorar al sol, a la luna, a los astros, las estrellas, los ríos. El mundo se volvió un mundo politeísta. Dios era todo y todo era Dios. Y Dios dice, esta gente sin fe no puede vivir. Si ellos no me buscan a mí, se van a destruir entre ellos. Pero ¿cómo les enseño quién soy? Así que eligió formar una familia en la tierra. Y esa familia le iba a enseñar al mundo quién era Dios. Y comenzó por Abraham. Pero Abraham, aunque conoció un Dios creador del cielo y la tierra, venía de patrones de crianza y los transmitió a sus hijos y a sus nietos. Y para hacer corta esta historia, llegamos a los hijos de Jacob. 10 hijos que venden a su hermano llamado José. Jacob tenía 4 esposas. Una de ellas era una masoquista que tuvo hijos solo para complacerlo a él, para ganarse el amor de él, así como intentó ganarse el amor de su padre. Y esos hijos se volvieron hijos egoístas. Uno traicionó a su papá acostándose con su propia esposa, con una de sus esposas, llamado Rubén. Otros 2 se volvieron asesinos de hombres a los cuales se engañaron.
Pero entre los 10 hicieron algo terrible. Vendieron al hijo de Raquel, que era la mujer que más amaba a Jacob, y así se vengaron de su padre. Lo vendieron a una caravana de madianitas, que era un pueblo que comercializaba esclavos, y se los llevaron a Egipto. Y luego rociaron sangre sobre la ropa y le dijeron: mira lo que hemos conseguido. Y Jacob dijo: de seguro a mi hijo lo devoró una fiera. Y Jacob vivió con el dolor de haber perdido a su hijo. Y este hombre llamado José fue esclavo, pero este hombre termina siendo el primer ministro de Egipto, el hombre más poderoso de la tierra. Y uno se pregunta: ¿por qué no eligió ser un egoísta, depredador, un perseguidor de otros? ¿O por qué no eligió ser un masoquista? Porque eligió la opción que hoy quiero plantearles. Se llama el perdón. Porque lo importante no es lo que te pasa, lo importante es qué haces con lo que te pasa. Y tú no tienes que terminar copiando el patrón de un padre abusador y tú abusando de los demás, o copiando el patrón de un papá o una mamá masoquista y siendo masoquista de los demás. Tú puedes cambiar, y esa es la importancia de la fe. Y si vienes hoy por primera vez, quiero que comprendas: José llegó a ser grande porque creció. Y esto es lo que quiero que sepan: cuando el perdón se hace un hábito, produce sanidad, y la sanidad produce crecimiento. Cuando el perdón se hace un hábito, produce sanidad, y la sanidad produce crecimiento. ¿Por qué viene el enojo? El enojo viene porque sentimos que alguien nos quitó aquello que creíamos merecer. Por eso viene el enojo. Siempre que te enojas contra otro, te enojas porque sientes que te está quitando algo que tú crees que mereces. Porque ¿quién no quiere recibir lo que cree que merece? ¿No es cierto? El asunto es que esa deuda percibida, algo legítimo o ilegítimo que alguien te quitó, en la mayoría de los casos nunca puede ser pagada. Esta es la ironía. Les pregunto: ¿quién le puede pagar 25 años a un hombre cuyo papá lo abandonó cuando tenía 3 años? ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién le puede pagar la inocencia a una niña de 3 años que fue abusada sexualmente por un primo o un tío o un padrastro o por su propio padre? ¿Quién le puede pagar la inocencia a esa niña? ¿Quién puede pagar a una persona? ¿Quién le paga su baja autoestima producto del abuso verbal que continuamente vivió por parte de sus padres? Puede que un día tu papá te diga: oye, perdóname, porque yo de verdad te ofendí, te maltraté, te dije palabras tan hirientes, te ofendía continuamente cuando tenía arrebatos de ira, cuando tú eres un hombre de 30 años. Perdóname. Pero ¿ustedes creen que se puede pagar esos años que se perdieron? Y les dije que era una ironía, pero a decir verdad es una tragedia. Es trágico porque la gente pasa buena parte de su vida esperando que se paguen deudas que no pueden ser pagadas. Las oportunidades de hacerlo pasaron hace mucho tiempo, pero la ira y el enojo acumulado persiste. En muchos casos se intensifica porque se llega a un resentimiento y se esparce. Cuando Jesús habló de perdón, dijo algo que lo voy a parafrasear. Él dijo: si ustedes viven sus vidas esperando que la gente les pague aquello que les quitó, serán ustedes los que pagarán. Por eso tienen que liberar las deudas. Por eso, si están enojados, liberen a las personas con las cuales están resentidos o enojados. Porque si no, ustedes terminarán pagando las deudas. Y no solo eso, ustedes terminarán cobrándole a otros que no tienen nada que ver con aquel que les robó. Entonces la pregunta es: ¿por qué niños que fueron abusados por sus padres se convierten en padres que abusan de sus hijos? ¿Por qué copiamos los patrones? Porque sentimos que alguien nos debe. Y cuando yo vivo la vida sintiendo que alguien me debe,
a todos aquellos que me rodean, de una u otra manera yo les voy a cobrar. ¿Ven cómo el perdón es un remedio? Cuando el perdón se convierte en un hábito, ese hábito produce sanidad en mi corazón. Y esa sanidad me lleva al crecimiento. Me lleva al crecimiento. ¿Cuántas mujeres están cobrándole a su propio esposo lo que su papá les hizo? Porque ven en su esposo la figura de un hombre que continuamente les recuerda a su papá. Entonces el problema no es lo que hace su esposo. El asunto es el resentimiento que ellas llevan contra su padre y lo descargan contra su esposa. ¿Cuántos hombres descargan contra sus esposas la ira que sintieron hacia una mamá que los controló, los manipuló, los sobreprotegió? Y el asunto no es lo que hace tu esposa, el asunto es el cúmulo de ira que llevas en tu corazón. Con eso en mente, no debería ser sorpresa entonces descubrir que el remedio para el resentimiento es hacer del perdón un hábito. Pero cada vez que hablo del perdón hay tres grupos, y yo estaba en uno de esos tres grupos, o estuve en uno y salí de uno y me metí en otro, y así. El primer grupo piensa que debe perdonar, pero le parece que no puede reunir valor para hacerlo, que todavía no está preparado para hacerlo, que todavía siente tan viva la herida que ya va, pero ¿cómo puedo perdonar si yo todavía siento tanto aquí en mi corazón? Cada vez que recuerdo eso, no tengo el valor para perdonar. Segundo grupo, piensa que estaría dejando fuera del atolladero al ofensor, y eso no les parece correcto. Algo así como esto. Claro, para usted es fácil decir que perdone, no, pero usted no, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Y a mí me parece injusto. A mí me hirieron y yo soy el que tengo que perdonar. No, eso es muy fácil. No, esa persona tiene que pagar. Y yo lo voy a hacer pagar. ¿Cómo puedo perdonar si hizo tanto daño? Tercer grupo. Aquel que dice, bueno, yo creo que ya perdoné. Lo único que pasa es que todo el tiempo vuelvo a recordar lo que me hicieron y me vuelvo otra vez a sentir lo que antes sentía. Entonces yo no estoy seguro si perdoné. ¿En qué grupo está usted? En el primero, que sabe que tiene que perdonar, pero no tiene el valor de hacerlo. En el segundo, que siente que es injusto que usted perdone, porque ¿cómo va a sacar del atolladero al otro que merece estar ahí? O en el tercero, que usted no sabe si perdonó, porque cada vez que recuerda lo que hicieron, vuelven otra vez esas emociones. El apóstol Pablo, un hombre que al principio persiguió a la iglesia, se convierte al cristianismo, comienza a levantar iglesias y luego escribe cartas por las preguntas que la gente le hacía. También tocó el tema del perdón. Y Pablo dice lo siguiente, veamos lo que nos dice la Biblia sobre esto. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Ante el resentimiento, la amargura y el rencor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Abandonarlo. Y usted dirá, ¿pero qué quiere decir con eso? El original en que se escribió esta palabra tiene que ver con, ¡hey, sácate eso rápido! Sácate eso rápido. ¿Alguna vez ustedes han pasado por una puerta y había una telaraña y no la vieron y se llenaron de telaraña? ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? ¿Qué hacen cuando sienten la telaraña que les cubre la cara? ¿Qué hacen? De una vez quieren sacarse la telaraña de encima, ¿sí o no? Señores, de eso se trata. Cada vez que sientas enojo, reconoce que estás enojado, pero hey, abandónalo, sácatelo lo más rápido que pueda. La ira, el enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Pero ¿por qué usted no quiere sacárselo de encima?
¿Por qué a usted le gusta guardar el enojo y reprimirlo en su corazón? Por una razón, porque las víctimas no quieren actuar para cambiar. Lo que quieren es actuar para asegurarse de que la persona que les hizo daño pague. En otras palabras, si yo abandono esta ira, ¿no dejaré a mi ofensor libre? ¿Y no debería pagar? Por eso la advertencia es esta: si ustedes no liberan de la gente las deudas que tienen contra ustedes, a la larga, quien terminará pagando esa deuda serás tú. La terminas pagando tú. ¿Qué hace el perdón? El perdón me permite ser bondadoso y compasivo con las personas que no me han dado bondad ni compasión. Si yo me pongo a esperar que me paguen por los males que me han hecho, pagaré. Si por otro lado libero a la gente de la deuda, entonces yo también seré librado. Y Pablo dice en Efesios 4, 31 y 32, dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense. ¿Qué dice él? Mutuamente. El llamado es a perdonar. Pero ahora usted dice: ajá, ¿y cómo perdono? ¿Cómo perdono? ¿Cómo puedo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Porque cuando recibí egoísmo de otros y acumulo enojo, el enojo se convierte en resentimiento y el resentimiento me va a alejar. ¿De quién? Miremos. Me aleja de los otros, de Dios, y me aleja de mí mismo. Y usted dirá: ¿cómo es eso que me aleja de otros? La semana pasada yo les decía que la gente resentida, que acumula enojo, tiene entonces ese enojo acumulado en un hervor del 80. ¿Y qué ocurre? Cuando les hacen cosas que solo son 20 en enojo, ya ellos llegan a 100 de una vez. Hay cosas que deberían incomodarnos, pero no es para tanto. Pero ¿por qué muchas veces cosas que no deberían incomodarnos para tanto nos elevan y nos llevan a arrebatos de ira? Porque ya usted está enojado, sencillo. No es lo que su esposa le dijo, no es lo que su hijo hizo, no es lo que le pasó en el estacionamiento o aquí, no. Es lo que ya usted lleva en su corazón. Así que usted llegó a este lugar y se sentó, buscó un puesto, de repente alguien le dice: ay, disculpe, mire, lo que pasa es que estos asientos ya están reservados. ¿Cómo es la cosa? No vuelvo más. Y trágate tu silla. Ahora, ¿será que es la culpa de la persona que amablemente? No, usted ya estaba enojado. Esa persona solo le colocó una incomodidad de 20 y usted se elevó a 100. Se elevó a 100. ¿Y cuántas veces eso no nos ocurre en casa? ¿Sí o no? Nos ocurre en casa. Arrebatos de ira, griterías. Y empezamos a pelear. Y cuando analizamos, bueno, pero ya va, ¿por qué esto llegó hasta aquí? Si era una tontería. Porque sencillamente ya usted venía con el enojo. Y eso te aleja de otros. Porque una persona que actúa de esa manera aleja a los demás de sí mismo. Y luego esa persona quiere acomodar la situación, pero ya es tarde. Porque no has trabajado conscientemente con tu enojo. Te aleja de otros. Los deseos de venganza que acompañan el resentimiento hacen que le cobremos a personas inocentes lo que sentimos que nos deben. ¿Y quiénes son en la mayoría de los casos los inocentes? Aquellos que no pueden ir contra nosotros, y en muchos casos son nuestros hijos. Qué triste que los niños paguen el enojo de los adultos porque ellos no pueden hacer nada contra ese adulto. Y el adulto se aprovecha de su posición y desplaza el enojo acumulado contra su papá, contra su mamá, contra el jefe, contra su esposa, contra su esposo. El niño quizá a ti, mujer que estás aquí, te recuerda a ese hombre que te abandonó porque tiene la misma cara de su papá. Y por eso tú arremetes contra él. La niña te recuerda la cara de su mamá y tú estás enojado y por eso arremetes contra ella. Los animales también pagan por las deudas que nosotros creemos que nos deben pagar.
Y esta es la razón por la que se hace tan frecuente la violencia desmedida en nuestro mundo. Individuos que apenas han dejado la infancia tras sí están robando, matando, asesinando. Estragos y las cifras de violencia en nuestra nación cada vez crecen. Y cuando tú miras a aquellos que están hiriendo, matando, robando, secuestrando, tú ves detrás de esas personas historias de niños que fueron abusados. Y detrás de todo aquel que hiere no hay más que una herida del pasado. Y eso no lo digo para que nos justifiquemos, porque si tú sigues justificándote en tu historia, tú te alejarás de otros. Pero no solo te alejarás de otros, te alejas de Dios. Porque no importa cuánto una persona venga a la iglesia, el resentimiento lo hace vivir en oscuridad. Y no importa cuántos versículos de la Biblia te memorices, o no importa cuántas veces vengas y escuches y te parezca muy bueno, y es más, tienes experiencias religiosas, wow, y yo sentí. Es que lo que yo hoy sentí, pero no cambias. Y te fascinan las experiencias religiosas, pero no hay cambio, no hay transformación. Porque estás en oscuridad. Porque mientras en mi corazón haya amargura y resentimiento, lo primero es que yo no he conocido el amor de Dios. Lo segundo es que la palabra no produce nada en mí. Y nos entregamos a verdugos y nos exponemos a la manipulación espiritual. ¿Quiénes son los más propensos a que los manipulen espiritualmente? Los resentidos, porque ellos necesitan una carga emocional más fuerte. Como están enojados, se vuelven insensibles a algo que sencillamente tendrían que aprender. Entonces no necesitan eso, necesitan que les canten, que los muevan, que los batuqueen, que los tiren, que los levanten, que los muetan, que los metan en un horno, que tal. No, ahora sí, wow, esto estuvo tremendo. Y no cambian. Y andan buscando para allá, para acá. Todo es show, todo es espectáculo. ¿Por qué? Porque el resentimiento te hace que te conviertas en ese tipo de persona. La palabra no germina, porque hay veneno en tu alma que hace que la semilla se pudra y te vuelves propenso. El enojo acumulado es la primera causa de inmadurez espiritual. Por eso verán gente, si usted viene hoy por primera vez a esta iglesia y se ha preguntado, pero ya va, yo no entiendo, yo no voy a una iglesia porque es que yo veo que hay gente que va a una iglesia y va todos los domingos y nunca cambia. Yo le voy a decir por qué no cambian. Porque no han perdonado, porque están resentidos, porque no pueden madurar. Pero que eso no sea el obstáculo para que tú vengas. Eso no puede ser la excusa, la perfecta excusa. No, porque tú no puedes acompañarlos a ellos en su andar. Pero también el enojo y el resentimiento nos aleja de nosotros mismos. El 95% de todos los casos de depresión se debe al enojo acumulado o al resentimiento. En otras palabras, las personas deprimidas no han tratado con su enojo acumulado, y lo que les deprime es ese malestar que sienten en su alma. ¿Se deprime usted fácilmente? Hay días donde lo que quiere es dormir y no ver a nadie. Siente que su vida no tiene propósito. ¿Ve usted el mundo gris? ¿Alguna vez se ha preguntado para qué? ¿Para qué tanto hacer y trabajar? ¿Para qué todo esto? ¿Se deprime? ¿Alguna vez ha tomado usted medicamentos antidepresivos? Quizá los necesita, pero esos van a tratar solo los síntomas, no la causa. No están tratando la causa. La causa es tu enojo acumulado. Y para ustedes que vienen a la iglesia y que se están diciendo, pero ya va un momentito, no, es que yo tengo 5 años viniendo a la iglesia. Tú puedes tener 5 años viniendo a la iglesia y todavía no haber trabajado con tu enojo acumulado. Porque el que vengas a la iglesia no quiere decir que tú trataste con tu enojo contra tu papá, contra tu mamá, contra esa persona que te abusó. Es más, muchas veces los disculpas en vez de reconocer, sí, a mí me abusaron. Sí, a mí me abusaron verbalmente. Sí, a mí me robaron la autoestima, me robaron la inocencia, me quitaron la confianza, me quitaron la fe, me quitaron
La compañía que yo necesité de mi papá, él me la quitó porque él se fue cuando tenía 5 años. O quizá cuando yo tenía 10 y mis años de adolescencia yo los pasé solo. O mi papá era un obsesionado por el trabajo, un adicto al trabajo y nunca se ocupó de mí. Pero tú nunca has reconocido eso. No lo has reconocido. A menos que trate con la raíz del problema, la depresión volverá. Volverá. Muchos trastornos ansiosos incluyen el temor a llegar a descubrir nuestra ira reprimida hacia otros o hacia nosotros mismos. La depresión te aleja de ti mismo, el resentimiento te aleja de ti mismo. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de enfermedades que están relacionadas con la depresión. La depresión te aleja de ti mismo porque hay una cantidad de desórdenes mentales que están relacionadas con el resentimiento. Te aleja de ti mismo porque emocionalmente te quebranta y eso baja tus defensas y te vuelve una persona más enfermiza. Pero también la madurez estanca. Las personas resentidas tienen arrebatos de ira y cuando usted tiene un arrebato de ira, usted entonces se comporta como un niño, no ha madurado. Te dijeron algo, ¡así es la cosa! Eso es, porque tú dices eso, me voy, tira la puerta. O se comporta como un niñito de 5 años. Y eso muestra que se está alejando de sí mismo porque no está alcanzando madurez. Ahora, cuando yo miro la vida de José, ese hermano que fue vendido, ¿lo recuerdan? Yo pienso, ¿por qué José no tomó el camino de sus hermanos? José tomó una tercera opción y es la opción que toman los hombres y mujeres que quieren ir hacia la madurez. ¿Cuántos quieren ir hacia la madurez? ¿Cuántos quieren crecer? ¿Quieren crecer? Entonces esa es la opción apropiada. Cuando hacemos del perdón un hábito, este hábito tiene un poder de sanarnos. Y la sanidad produce madurez en nuestras vidas. Yo puedo ver que José es vendido a un hombre llamado Potifar. Ahora, José pudo haberse vengado de sus hermanos con Potifar, ¿sí o no? Me vendieron como esclavo. A mí nadie me va a dominar y ser el peor esclavo de la casa y comportarse mal y hacer daño en la casa y romper las cosas que tenía Potifar, qué sé yo. Pero José no hace eso. Lo interesante es que José se convierte en el siervo más importante de la casa de Potifar. Llegó a ser el jefe de todos los esclavos. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque había perdonado. Y porque cuando tú sanas tu alma, no hay otra opción que crecer, que ir hacia adelante. Esa es la única opción que tienes. Es tanto así que recuerdan que la mujer de Potifar se enamoró, le gustó José y lo seducía para que se acostara con ella. Las personas resentidas no ven el favor que los demás le hacen, sino todo el mal que un día le hicieron. Pero José podía ver el favor. José le dice a la mujer, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo me voy a acostar contigo? Si Potifar me ha hecho el primero en la casa, me ha dado tantas cosas. Él no dijo, sí, acostémonos, así me la pagan toditos, porque tu esposo no mira. Sí es cierto, me colocó como jefe, pero se me está explotando. No vio eso. Vio el favor. ¿Sabe qué yo puedo ver en una nación llena de violencia? También una nación de personas que no ven el favor que reciben. Hay gente que tiene trabajo, no agradece por los trabajos. Hay gente que trabaja en una empresa, no agradece nada. Y eso muestra nuestro resentimiento. ¿Cómo es posible que no podamos ver los favores que recibimos? Y que cuando vemos que otro prospera o que otro alcanza niveles mayores que nosotros, en vez de admirar a ese otro, lo que queremos es hundirlo. José no caminó jamás así. Ahora, la esposa de Potifar le agarra las vestiduras, dice que se
agarró de él y él salió corriendo y quedó con sus vestidos en la mano, porque la gente antes se vestía con túnicas que se amarraban al cuerpo. Y como él, después de tanto insistir, no se acostó con ella, cuando el esposo llegó, Potifar le dijo: mira, ese siervo tuyo, al que tú colocaste como el primero en esta casa, quiso violarme, y aquí está la prueba, mira sus ropas. Y envían a la cárcel a José. Ahora es interesante. Primero los hermanos lo venden, luego esta mujer lo calumnia. Si a usted lo venden y después lo calumnian, ¿cómo llega usted a la cárcel? Sin embargo, José perdonó a esa mujer. El hábito de perdonar produce sanidad y la sanidad produce crecimiento. El jefe de la cárcel lo colocó como su mano derecha en la cárcel. Es tanto así que en la cárcel había varias celdas y José estaba en la celda de los oficiales reales. Pasó de ser un simple esclavo preso a ser la mano derecha del guardia principal de la cárcel. Y es más, dice que cuando el guardia tenía que salir, dejaba a José cuidando a los demás presos. José no actuó en contra de los presos que estaban ahí, ni en contra del hombre que lo cuidaba. José, al perdonar, sanaba, y al sanar sabía que no tenía que cobrarle a nadie. Ahora es interesante. Mandan a la cárcel al copero del rey y al panadero, porque antes a los reyes la forma de poner a los reyes era envenenándolos. ¿Y quién era el copero? Era la persona de más confianza, porque era el que probaba la comida, y si no se moría, entonces el rey podía comer. Pero además de ser la persona de mayor confianza, era la única persona que sí podía envenenar al rey. Al parecer, la comida del rey había sido envenenada. Y todos los funcionarios importantes habían estado en el asunto, y por eso metieron a la cárcel al panadero y al copero. Ahora el asunto, ellos tienen un sueño, el panadero y el copero. Y José les descifra el sueño, y al panadero le dice: dentro de 3 días a ti te van a colgar. Y al copero le dice: dentro de 3 días tú vas a estar nuevamente delante del faraón. Ya te conté mi historia. Por favor, cuando estés delante de él, aboga por mí. Yo no tengo por qué estar aquí. Han actuado con injusticia. Y el copero va delante del rey, muy feliz por lo que José le dijo, pero se olvidó de José. Vendido por sus hermanos, calumniado por la mujer, olvidado por sus amigos. Sin embargo, él siguió perdonando y manteniéndose firme. Un día el rey sueña 7 vacas gordas que son comidas por 7 vacas flacas y quedaron flacas. 7 espigas de trigo nutridas por 7 espigas de trigo secas que comen a las otras y quedan secas. Y ahí los adivinos no pudieron descifrar el sueño del rey. Y el copero se recordó a José. Y dijo: mira, es cierto, allá en la cárcel hay un hombre que me descifró el sueño, y lo van a buscar. Ahora, ¿qué creen que hizo José cuando lo fueron a buscar? Ahora sí. No. Ustedes verán quién le interpreta ese sueño. ¿Hizo eso José? Porque no estaba resentido. Ahora, él pudo vengarse de todos esos egipcios, ¿o no? Imagínense que le diga al rey: no, mira, esos son 7 años de abundancia y se tienen que comer todo y no dejen nada, si no se van a poner flacos como las vacas. Y los egipcios se comían todo, y luego cuando venían los 7 años de hambre se morían todos. Y José feliz viéndolos morir. ¡Ah! Ahora sí. No, pero José hizo eso. No, fue y actuó con bondad. Salvó a un pueblo que no lo había tratado bien. Les dijo lo que tenían que hacer. Le dice al rey: mira, vienen 7 años de abundancia, de mucha abundancia, pero luego vendrán 7 años de hambre, donde no habrá nada. ¿Qué debes hacer? Guarda, Dios te ha dado este sueño para que en esos 7 años de tanta abundancia construyas graneros y guardes todo el trigo, todo el grano, todo lo que tú puedas, para que cuando vengan los 7 años de hambre, entonces hayas guardado y no muera este pueblo. Busca un hombre que haga eso. Y Faraón le dice: no, un hombre, el hombre eres tú.
y lo colocó como primer ministro de Egipto. ¿Ven cómo lo que les estoy diciendo no es una simple teoría? Está en la Biblia. El hábito de perdonar produce sanidad. ¿Y la sanidad qué produce? ¿Cuántos quieren crecer? Lo importante no es lo que te pasa, lo importante es qué haces con lo que te pasa. Tú puedes venir de un hogar de padres abusadores, tú puedes tener un pasado de abuso, pero tú no tienes que terminar como otros han terminado, ni siendo un masoquista, ni siendo un egoísta. Tú puedes perdonar, sanar y crecer. Ahora, cuando vinieron los 7 años de hambre, el hambre tomó toda la tierra. ¿Y saben quiénes sintieron hambre también? Los hermanos de José que estaban en Canaán. Y escucharon que en Egipto había alimento porque había un hombre que había salvado a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto para comprar, se consiguieron a José. Pero José los reconoció a ellos y ellos no reconocieron a José. Ahora, ¿qué creen que hizo José apenas los vio? Seguro, se quitó el traje ese de egipcio y le dijo: ¡epa, yo soy José! ¡Ven! Véngase a vivir conmigo. ¿Hizo eso? No, porque perdonar no es igual a reconciliarse. José los había perdonado, pero ahora tenía que ver si podía confiar en ellos. Si podía confiar en ellos. Perdonar no significa reconciliarse. Perdonar es soltar el pasado, entregárselo a Dios, renunciando a tu derecho de venganza o al derecho que crees tener. Y la reconciliación tiene que ver con volver de nuevo a la misma relación que tenías. Pero las relaciones están determinadas por la confianza. Si confiamos a ciegas en alguien que nos ofendió en el pasado, nuestras expectativas se basan en fantasías. Y luego seremos defraudados, no tanto por la persona, sino por nosotros mismos y por las expectativas que colocamos. ¿Qué es perdonar? No es reconciliarse. Ahora, ¿puedo perdonar y luego reconciliarme? Sí. El perdón depende entre Dios y yo, la reconciliación entre la persona y yo. ¿Puedo amar a alguien en el cual no confío? Sí. Hay muchos hombres o mujeres que dicen: ¿tú me amas? Sí. ¿Y tú confías en mí? No. Entonces no me amas. No. ¿Quién le dijo a usted que busquen en el diccionario a ver si amar y confiar son sinónimos? No son sinónimos. Usted puede amar a una persona y no confiar en esa persona. ¿Cuántas mamás aman a sus hijos pero no les prestarían dinero porque saben que no se los van a devolver nunca? Claro, entonces los aman, pero ya va un momento, no me has dado la confianza suficiente. Así que cuidado, si ustedes piensan que yo los estoy llamando a reconciliarse con aquellos que les han ofendido y les han maltratado y les han herido, les estoy llamando a perdonarlos. A perdonarlos. Pero cuidado, si una mujer tuvo una pareja que le fue infiel y entonces sí, yo lo perdono y sale de aquí llamándolo: aló. Sí, regresa a casa. Entonces luego le vuelve a ser infiel y usted me culpa a mí por José Rea, ¿vale? ¿Para qué le hice caso? No, ya va, yo te estoy diciendo, libera la deuda, no acumules enojo, entrégaselo a Dios. Pero tú tienes que comprobar si puedes confiar en esa persona. El amor se otorga. El amor se entrega. El amor no depende de la persona que lo recibe, sino de la persona que lo da. La confianza se gana. La confianza se demuestra. Si alguien me pide a mí prestado 30,000 bolívares, ok, aquí está. ¿Cuándo me lo paga? Sí, dentro de 20 días. Ok, excelente. Pasó el tiempo. Entonces luego vino: no, pero vamos a hacer una cosa, préstame 30,000 más para que sean 60,000. Entonces así te debo 60,000 y... No, tú me dijiste que en 20 días tú me lo ibas a regresar y no has mostrado que puedo confiar en ti. La confianza tiene que ver con la confiabilidad. ¿Y qué es la confiabilidad? El récord histórico que llevo de alguien. Eso es confiabilidad.
Si una mujer o un hombre han sido infiel y usted descubrió un mensaje de texto, mira, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El hombre se arrepiente, o la mujer, usted lo perdona. Pero ahora, para que haya reconciliación, tiene que haber una construcción de la confianza. Porque la confianza es un puente. Y ese puente, cuando se rompe la confianza, se quiebra. Si queremos volver a construirlo, toma tiempo. Ajá, usted perdona, pero entonces cada vez que usted va, suena el teléfono, mira, aquí está, no me agarra el teléfono. Pero ¿por qué no? No, porque tú tienes que confiar en mí. No, ya va, gánate esa confianza. Tienes que ganarte esa confianza, porque la confianza se otorga. Señores, qué problema cuando confundimos la confianza con el amor, cuando los hacemos sinónimos. José tuvo que probar a ver si sus hermanos no le habían hecho daño al otro hijo de Raquel, que era su mamá, que se llamaba Benjamín y era el hermano menor. Benjamín no participó en la venta de José, porque Benjamín era un muchachito, era un niño, estaba en su casa. Ahora, ellos pudieron haber vendido a José y pudieron haber matado a Benjamín. José había pasado años y no sabía nada de su familia. Por eso José se oculta y no les hace ver quién es él. Es más, no les habla, lo hace a través de un intérprete. Génesis 42, José los acusa de espías. Y mire lo que dice: y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿Y qué ocurría? Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. José mira su confesión y eso le da buena relación. ¿Por qué? Porque él está diciendo, ok, ellos están reconociendo que hicieron daño. Ellos están reconociendo que hicieron mal. Ellos no se están justificando. Pero ahora tiene que mirar qué le habrá pasado a Benjamín. El verso 24 dice: entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Él desea saber qué ha pasado. Y ellos se van, dejan a Simeón con José y hablan con su padre. Y miren lo que ocurre. Cuando los hermanos llegaron donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. Entonces le dijeron: el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera: dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen grano para su familia hambrienta y regresen a casa. Les hago una pregunta: ¿les dio comida o los mandó sin comida? Les dio comida. ¿Actuó con amor? ¿Sabes qué es amar? Amar es actuar para con el otro, nutriendo y dando para su bienestar emocional, físico y espiritual, así como lo desearías para ti mismo. Él no confió en ellos, pero les proveyó. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque eso hará que él sienta vergüenza. ¿Cómo es posible yo que te he hecho mal y tú me haces bien? Pero ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de los casos? Acumulamos enojo. ¿Tienes hambre? Sí, muérete de hambre entonces. Porque queremos que nos paguen. ¿Y qué les dijo José? Pero deben traerme a su hermano menor, entonces sabré que ustedes son hombres honrados. Pero ahora que su padre había muerto, entonces esto sigue, pero
¿Qué hace José? Dice, ustedes tienen que traerme a Benjamín, a su hermano menor. Todo lo que está haciendo es para saber qué pasó con mi hermano Benjamín. Ellos traen a Benjamín y ahora, como José ve que no le hicieron daño a Benjamín, sino que lo cuidaron y que se arrepintieron del mal que le habían hecho a él, José se quita las vestiduras egipcias, se quita la pintura. Ustedes saben que los egipcios se pintaban y les dicen, hermanos, yo soy José, al que ustedes vendieron. Y les dice, traigan a mi papá y vénganse a vivir en esta tierra, porque ahora yo soy el hombre más poderoso de esta tierra. Y ellos vienen y comienzan a vivir en Egipto. Y a los años muere Jacob. Y miren lo que pasa. Los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Por qué? Porque José está mirando que sus hermanos lo estaban juzgando como eran ellos. Ellos acumulaban enojo, eran vengativos. Él practicó el perdón y por eso sanó su corazón y por eso creció. Y ahora, como murió Jacob, sus hermanos decían, lo que le frenaba a José de vengarse de nosotros era que mi papá estaba vivo, pero ahora mi papá se murió, ahora nos va a mandar a todos a la horca seguro. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Sí, está bien, cóbranos. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Deje de jugar a ser Dios. Todo el que guarda odio, rencor y amargura en su corazón, primero, no ha aceptado el amor de Dios. Segundo, juega a ser Dios, juega a ser un juez y usted no es juez. Usted no es todo lo justo que usted cree que es. Deje a Dios la justicia. Él un día pagará a quien tenga que pagarle. Usted confía en Él. Y dice, ustedes se pusieron a hacerme mal, pero Dios dispuso todo ¿para qué? Para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, incluyendo a esa familia, a su propia familia. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, ¿qué hizo? Los reconfortó. Les mostró que los había perdonado. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que esta semana ustedes se ocupen a practicar el perdón. Así que usted va a identificar contra quién está enojado. ¿Contra quién tiene usted enojo? ¿Contra su papá? ¿Contra su mamá? ¿Contra un tío, una tía, un profesor? ¿Contra ese esposo que un día te dejó con tus hijos allí? ¿O contra esa mujer que un día te traicionó? En fin, te dejó por otro. ¿Contra quién estás enojado? ¿Qué te quitó? ¿Te quitó tu inocencia? ¿Te quitó tu autoestima? ¿Te quitó tu identidad? ¿Qué te quitó? Algo te quitó. Entiendan, si yo no reconozco qué me quitó esa persona, yo no estoy perdonando. Entonces, en verdad, tengo que reconocer lo que me quitaron. Tengo que decir una oración como esta: Señor, yo perdono a fulano de tal, porque él me quitó la inocencia cuando apenas tenía 6 años de edad. O yo perdono a mi papá porque él se fue y me abandonó cuando yo apenas era un niño. O yo perdono a mi mamá por todo el maltrato verbal, por todas esas palabras que me rebajaban y que pronunciaba contra mí. Yo la perdono porque me quitó la confianza en mí mismo. O yo perdono a este profesor, a esta maestra, por todo el daño que me hizo, porque me quitó la esperanza de ser alguien que pudiera alcanzar cosas en la vida. Alguien te quitó algo. Deja de buscar cobrar, porque pagarás tú mismo. Cultiva el hábito de perdonar, porque ese hábito producirá en ti
sanidad. ¿Cuántos quieren sanar su corazón? ¿Y cuántos quieren crecer? Eso te lleva al crecimiento. ¿Y qué va a hacer? Va a cancelar la deuda. Usted va a declarar, ya no me debe nada, ya no me tiene que pagar nada, lo libero. Y por último, cierra el caso. ¿Qué es cerrar el caso? ¿Usted cree que no va a volver a recordar lo que le hicieron? Sí. Así que muchos hacen esto. Cuando viene el recuerdo, quieren, no voy a pensar más en eso, no voy a recordarlo más. Otros se enganchan. Las dos son erróneas. ¿Qué va a hacer? Cuando venga el recuerdo, acepte que eso es un recuerdo de su vida. Pero usted va a buscar la factura en su mente que dice, cancelado, ya no me debe nada. Y la va a volver a mostrar ese recuerdo. Y aunque lo recuerde, usted va a decir, sí, yo recuerdo bien lo que me hicieron, pero ya yo perdoné en el nombre de Jesús. Ya perdoné. Colóquese en pie. Y vamos a orar. Amigo, ¿sabes por qué José? Cuando yo veo la vida de José, yo me pregunto, ¿por qué José pudo perdonar? Porque José vio que no importa lo que le pasó, Dios siempre estuvo con él. Haz de Jesucristo tu mejor amigo. Y eso hará que el perdón se convierta en parte de tu vida. ¿Sabes por qué podemos perdonar? Porque el perdón es algo que le doy a otro, porque yo también lo recibí. Cuando yo reconozco que Dios a mí me perdonó los pecados, yo puedo perdonar a los demás, porque tengo el amor de Dios en mi corazón. Oremos. Señor, queremos darte gracias. Padre, gracias por enseñarnos que cuando cultivamos el hábito de perdonar, este hábito nos lleva a sanar y sanar nos produce crecimiento. Señor, podemos otorgar a otros lo que tú nos otorgaste a nosotros, perdón. Señor, te damos gracias porque hoy comprendemos que el perdón se da, se otorga, mientras que la confianza es algo que debe construirse y es algo que debe ganarse. Guíanos, Señor. Guíanos en nuestra vida a mirar quiénes nos quitaron algo que creíamos merecer. Guíanos, Señor, a saber qué fue lo que nos quitaron y a liberar a las personas de sus deudas. Señor, y que aun cuando vengan recuerdos, nosotros saquemos esas facturas que dicen cancelado y así tener nuestra alma libre de toda amargura, odio y rencor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por venir, practiquen el perdón. Nos vemos la próxima semana con una nueva serie. Adiós.